Buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio ya a esta última sesión. A lo mejor es un poquito más temprano de lo que normalmente las hago, pero para que podamos concluir y puedan continuar con sus actividades, pues vamos a iniciar de una vez para que terminemos lo más rápido posible, ¿vale? Bueno, dando el último repaso, nos habíamos quedado dentro de lo que era el sistema cardiovascular de nuestro cuerpo. Por esta parte, por nuestro sistema, estuvimos viendo lo que fue el corazón, las paredes, área de pericardio, inervaciones, estuvimos viendo vasos sanguíneos, arterias, arteriolas, capilares, venas, vénulas, etcétera. Pero bueno, para poder resumir esta parte, podemos decir que nuestro sistema cardiovascular va a estar formado por el corazón y principalmente por vasos sanguíneos. Y obviamente los anexos que van a ser arterias, que van a ser venas y que van a ser los capilares. Ahora, anteriormente ya lo habíamos dicho, que este es uno de los principales sistemas que se encarga del transporte. ¿A través de qué? A través de una bomba muscular, es decir, nuestro corazón. Recordemos que sin esta bomba, el corazón, o bueno, prácticamente el corazón es la bomba, pues no puede mandar la sangre a otro cuerpo o a otras áreas. Recordemos que la bomba, o en este caso nuestro corazón, sirve como una área potenciadora, es decir, que hace que la sangre llegue a las demás regiones. Recordemos que esto únicamente está enfocado en el área venosa, no en el arterial, ya que el arterial no tiene tanta presión como la zona venosa, ¿vale? Y obviamente que nos encarga de proporcionarnos energía para poder mover toda la sangre y obviamente a través de todo lo que son tubos elásticos, que son nuestros vasos, ¿vale? Ahora, ¿dónde habíamos dicho que se localizaba el corazón? Estábamos viendo que como tal, el corazón se catalogaba que estaba entre la región de los pulmones al nivel medio del tórax y que obviamente estaba formado por cavidades. Su tamaño era parecido al de un puño, que de hecho habíamos mostrado o les había mostrado cómo era el puño más o menos, y que tenía un peso aproximado entre 250 a 300 gramos. En mujeres y en hombres obviamente variaba. Recuerden que variaba dependiendo de la edad, dependiendo de lo que era su género y obviamente de si había algún tipo de patologías, obviamente, ¿vale? Entonces, como tal, decíamos que este estaba cubierto por la región del diafragma, que pues como tal veíamos que este tenía una forma como de conito sobre, pues digamos que estaba más enfocado a lo que era el lado derecho, y obviamente que este tenía un punto o un área muy puntiaguda. De hecho, aquí lo que decíamos es que la base era la porción más ancha que estaba dirigida en una dirección de bombeo. Ahora, platicábamos que también se conformaba de capas y una de las más importantes era el pericardio, que era la capa que se encargaba de rodear al corazón y protegerlo, y el cual impedía que el corazón se desplazara de su posición al mismo tiempo de que le daba también libertad, es decir, que tuviera la capacidad de contraerse. Ahora, les decía, el pericardio contaba con dos áreas más, pericardio fibroso y pericardio seroso, que les decía, pericardio fibroso es el externo y es un tejido conjuntivo. Por parte del pericardio seroso era una membrana más pequeña, más delgada y que estaba a nivel visceral o en el epicardio, que estaba adherida a lo que era la región del miocardio, ¿vale? Digamos que estas paredes pues se encargaban de formarse y de cubrir todo el corazón, el epicardio, miocardio y endocardio, y que como tal se formaba por aurículas y ventrículos, dos superiores que eran las aurículas y dos ventrículos que eran los inferiores. Ahora, como tal, las aurículas, recordemos que tenían la función de poder transportar todo el flujo sanguíneo y obviamente realizar todo el intercambio a través de las aurículas y de los ventrículos. Ahora, como tal, les decía, la aurícula prácticamente va a estar inervada
o va a estar inervando a 3 vasos, que era la vena cava superior e inferior y el seno coronario, que era a partir de aquí, de donde la aurícula pues era reflejada, ¿vale? Y donde se concentraba la válvula tricúspide. Ahora, por parte de los ventrículos, era una de las cavidades que tenía paredes más gruesas y obviamente que se separaba del ventrículo izquierdo al derecho, ¿vale? Entonces, como tal, digamos que estas áreas estaban conectadas entre sí por pequeñas cuerdas que se unían a todos los músculos papilares y que obviamente hacían que se pudiera llevar a cabo todo este flujo y que posteriormente pudieran ser arrastradas o pudieran generarse a todo el interior de todo nuestro sistema. Como tal, el grosor de las paredes capilares que se manifestaba, pues variaba dependiendo de su función, dependiendo de las acciones que iban a estar realizando. De hecho, aquí las aurículas, como les comentaba, eran unas áreas que tenían paredes más delgadas debido a que solo transferían la sangre a los ventrículos. Y el ventrículo, por otra parte, pues era una de las áreas que era un poquito entre más gruesa y que de hecho se encargaba también de bombear la sangre a la región de los pulmones. Entonces aquí pues prácticamente era todo un sistema. Por parte de entre el miocardio auricular y el ventricular, pues existía una capa que les dije, es de tejido conjuntivo que constituía el esqueleto fibroso del corazón, que es donde se dividían las válvulas cardíacas y cómo estaban fusionadas entre sí, que de hecho les comentaba, estos reciben el nombre de anillos y esto pues conllevaba a lo que era la inervación por parte de fibras nerviosas, fibras que pues nos daban una forma de nuestro plexo cardíaco, de las ramas y se encargaban de todo el tejido de conducción, ¿vale? Y por parte de esto, pues la parte más inicial era una área de irrigación, que recordemos que la que mayormente les mencioné era la región de la aorta ascendente, que pues nacía dentro de lo que son 2 arterias coronarias, que era la derecha y la izquierda, y que obviamente se ramificaban. ¿Por qué les dije que se ramificaban? Porque es aquí donde pasaban los pequeños capilares. Recordemos que esto pues era un pequeño intercambio que servía para que nuestra sangre pudiera filtrarse. Y de hecho, anteriormente les comentaba, aquí es donde también se hace un proceso o entra un proceso muy importante de nuestro sistema linfático y pues prácticamente nuestro sistema de conducción, que era una de las áreas o una de las actividades eléctricas que eran más importantes. Ahora, lo que era el sistema de conducción, pues era la capacidad que tenía nuestro corazón de generar impulsos. ¿A base de qué? A base de 5 ramas del nodo sinusal, nódulo auricoventricular, el haz de His, rama derecha e izquierda del haz de His, fascículo auriculoventricular y el plexo subendocárdico, que pues prácticamente era la rama terminal, ¿vale? Que esto conformaba nuestro sistema de conducción cardíaco. Por parte de esto y entendiendo todos los conceptos base, pues nosotros aquí, como les mencionaba, aquí se van a generar arterias que se encargaban de distribuir la sangre del corazón a los tejidos y que se ramificaban consecuente con las arteriolas y que pues prácticamente estas eran a nivel múltiple, es decir, se dividían distintas veces, se ramificaban en distintas veces, ¿a través de qué? A través de los capilares y obviamente de los capilares se unían a las pequeñas venas que eran las vénulas, que pues se fusionaban para dar lugar a las venas más grandes. De hecho, era como un derivado de venas y vénulas a arterias y arteriolas y el que intervenía era los capilares, ¿vale? Entonces aquí digamos que era una de las áreas que mayormente pues era como que lo más complicado saber. Y en esto conformaban 3 capas, la capa interna, capa media y capa externa, que les decía, esto está mayormente
denominado o constituido por endotelio o epitelio escamoso, que era más que nada lo que podía diferir entre estas capas. Ahora, retrocediendo a esto de las arterias, pues recordemos que eran vasos cuyas paredes estaban formadas por capas de endotelio, capas de adventicia y capas medias, que digamos que era una de las áreas que tenía mayor elasticidad y mayor contractilidad, dependiendo o según la proporción de las fibras elásticas que se estuvieran generando. Por su derivado de las arteriolas, pues obviamente eran arterias, pero mucho más pequeñas y cuya función era regular el flujo de los capilares. Y los capilares, a su vez, pues comunicaban a las arteriolas con las vénulas. Estas se encargaban más que nada de generar un pequeño espacio o un pequeño hueco, un espacio muerto, por así decir, para poder facilitar el intercambio de sustancias, que pues más que nada era entre la sangre y las células que se iban generando o las células que se iban intercambiando, ¿vale? Para este punto, pues les comentaba, aquí es donde los capilares, pues digamos que permiten este pequeño intercambio de todo lo que son el dióxido de carbono, lo que es el oxígeno, para mantener, ¿qué? Para mantener la homeostasis de nuestro cuerpo. Recordemos que la homeostasis, pues tiene un pequeño punto de acidez, que aquí, pues de hecho, la acidez, pues se reflejaba de mejor manera entre este tipo de intercambio que pues no se pudiera alterar, ¿vale? Y por parte de lo que eran venas y vénulas, pues prácticamente eso es una denominación igual que las arterias, pero al ser estructuralmente similares, pues digamos que aquí nada más contaban con la capa interna y con la capa media. Esto daba el punto de que las venas y las vénulas eran mucho más delgadas y obviamente pues digamos que era una de las áreas que se presentaban válvulas o tenían esta función de bombeo que era por parte de nuestro corazón, ¿vale? Entonces, como tal, pues era una de las regiones que mayormente nos facilitaba este tipo de proceso y que todo intercambio gaseoso pudiera realizarse a través de distintas zonas, a través de distintas áreas y que asimismo, pues obviamente a la unión de todo esto, pues irrigaran unas mismas regiones o se dirigieran a otras regiones para que asimismo fueran rutas alternas, rutas que llegaran a lo que es un tejido o un órgano, ¿vale? Entonces, por parte de nuestro sistema cardiovascular, pues principalmente era una de las secciones que mayormente pues podíamos entender por esta pequeña ramificación. Y de hecho, como les comentaba, algo que en el penúltimo sistema les comenté, era nuestro sistema linfático, que recordemos que este líquido entraba dentro de este espacio muerto de los capilares, ¿vale? Que pues prácticamente pues, se presentaba por los pequeños poros que permitían la entrada de líquido. ¿Y cuál era esta función? Bueno, de nuestro sistema linfático habíamos comentado que se encargaba de mantener un equilibrio dentro de nuestro cuerpo. De hecho, conocemos o les comentaba que existe en nuestro cuerpo una de las funciones más importantes que era de recoger moléculas que se generaban en los capilares y de que transportaran este líquido, es decir, la linfa, a todo lo que era nuestro cuerpo. Y recordemos que también nos daba un punto muy importante, que era el de la inmunidad. Ahora, la linfa, habíamos dicho que era un líquido incoloro, un líquido que prácticamente era como transparente y que estaba conformado de glóbulos blancos, de proteínas, de grasas, de sales, etcétera. Y que era una de las áreas más importantes porque se transportaba desde los tejidos hasta la sangre a través de todo lo que son nuestros vasos linfáticos, ¿vale? Ahora, les comentaba, en el sistema linfático aquí no existe una bomba. Recordemos que aquí la única bomba es el corazón y únicamente le ayuda a lo que es la área de las venas, ¿vale? Entonces aquí, pues digamos que estos vasos o la linfa va a circular por sus propios vasos, los vasos linfáticos, que
pues digamos que son muy similares a las venas, a las arterias, y que igualmente están formadas o se conforman de tejido conjuntivo. Ahora, aquí pues obviamente iban a todo lo que son las regiones corporales, todos nuestros tejidos, se iban haciendo cada vez más pequeños, más finos, hasta convertirse incluso en capilares, que pues era donde se inervaba a través de las arteriolas y de las vénulas. Ahora, en esta área teníamos dos zonas, que era el conducto linfático derecho y conducto linfático torácico, que obviamente pues estaba a lo que era la región izquierda, ¿vale? Pero más que nada, lo más importante que teníamos que saber es que estos conductos pues finalmente terminaban en el torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que obviamente pudiera llevar a cabo su proceso de inmunidad. Recordemos que aquí pues estaba mayormente inervado por lo que era la vena cava superior y la vena subclavia izquierda. Entonces aquí pues digamos que todos ellos o todos los vasos pues conformaban este punto para que pudieran realizar sus actividades. Ahora, por otra parte, los ganglios linfáticos que les comentaba son las pequeñas estructuras que tienen una forma como de frijolito, más que nada como un chicharito más o menos, que pues obviamente muy pocas veces se llegan a palpar a menos que realmente sepamos dónde se encuentran. Ahora, estos pequeños ganglios se encontraban ¿para qué? Para realizar funciones muy importantes, que era el de filtrar la linfa, que era eliminar toda sustancia extraña, todas bacterias, todas células cancerógenas y posteriormente destruirlas. Y obviamente se encargaba de producir glóbulos blancos, que es un componente de nuestra linfa. Ahora, aquí es donde actuaba cuando si nos enfermábamos o había una infección en nuestro organismo, pues obviamente los ganglios aumentaban su tamaño debido a qué? Debido a la producción de glóbulos blancos, es decir, nuestro punto de inmunidad. Ahora, obviamente, pues ya cuando se pasa por todo este proceso o para cuando nuestro cuerpo empieza a regresar a su estado homeostático, pues ahora, ¿qué va a pasar? Que ahora sí, nuestro ganglio va a volver a la normalidad sin necesidad de alguna intervención. Si esto no pasa, pues obviamente tenemos que acudir a un área médica. Ahora, aquí como tal, les comentaba que había dos órganos importantes, que era el timo y que era la médula ósea, que se encargaban de ¿qué? De los linfocitos tipo T y los linfocitos tipo B. Los linfocitos tipo T, pues se generaban en lo que era la región del timo y que obviamente pues se generaba aquí su misma maduración. Y por lo que era la médula ósea, pues se encargaba de madurar los linfocitos tipo B, que recordemos que la mayoría se generaba en esta zona, solamente que los linfocitos T pues maduraban en el timo, aunque se generaran en la médula ósea, ¿vale? Entonces aquí pues digamos que se encargaba más que nada de esta pequeña función. Obviamente también teníamos lo que era el vaso, que estaba situado de la región abdominal izquierda y que más que nada correspondía a una de las funciones inmunológicas más importantes, que era para la producción de anticuerpos y para la destrucción de bacterias, ¿vale? Entonces aquí digamos que iba a estar asociado a lo que eran mucosas que les comentaba, se encuentran en el área intestinal, se encuentran en el área respiratoria o en el área genitourinaria, es decir, lo donde mayormente hay área mucosa, ¿vale? Entonces aquí pues digamos que nuestro sistema linfático pues se encargaba de este tipo de funciones y los órganos pues prácticamente pueden ser primarios o pueden ser secundarios dependiendo de la región y dependiendo de cuál va a ser su función y dónde se van a estar reflejando, ¿vale? Entonces aquí pues más que nada nuestro sistema linfático pues era uno de los sistemas creo que más fáciles y que obviamente pues se los di más a detalle, pero ahorita pues es como que nada más un repaso para lo que son ciertas preguntas en su examen. De hecho me han escrito 2 o 3 que tienen dudas sobre lo que era el sistema, cómo se intercambiaban,
pero pues obviamente ya no les puedo responder, pero ahorita que estamos viendo esto, traten de poner atención porque aquí estoy dando varias respuestas, ¿vale? Ok, por esta última parte, pues el sistema linfático. Y por último, nuestro sistema respiratorio, que de hecho creo que el respiratorio era el más fácil, o es el más fácil, que pues sabíamos que se encargaba de una de las funciones más importantes, que era el de aportar oxígeno, el de eliminar organismos de dióxido de carbono, ¿a través de qué? A través de todos los órganos, que iniciaba dentro de dos cavidades, que era de la nariz y que era de la boca, que recordemos que se pueden realizar dos tipos de respiraciones o dos tipos de intercambio a través de la inspiración, es decir, cómo entra nuestro aire. Ahora, habíamos dividido que nuestro sistema respiratorio tenía dos áreas, que eran las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. Entonces, aquí el límite entre una vía respiratoria alta y baja se encontraría principalmente a región de donde les había dicho, de la región de la epiglotis y obviamente donde está el cartílago tiroides. Las vías respiratorias bajas pues empezaban a este nivel y obviamente ya estaban formadas por la segunda porción de la laringe, de la tiroides, de la tráquea, el árbol bronquial, pulmones, pleuras, etcétera, ¿vale? Entonces aquí pues iniciábamos con la primera zona, que eran nuestras fosas nasales, que recordemos que esto, al estar recubierta de vello y estar recubierta de mucosa, pues se encargaba más que nada de encontrar esta manera de filtrar el aire por una primera toma, ¿vale? Aquí como tal, pues decíamos que teníamos los famosos senos paranasales, que pues se encontraban más que nada con el cornete medio y con el cornete inferior, que más que nada daban esta función de poder inhalar el aire, al igual que lo que era el área de la boca, que recordemos que la boca cuenta con una mucosa para que asimismo se pueda generar o podamos realizar esta pequeña inspiración. Ahora, por consiguiente, les mencionaba, aquí se relaciona mucho con lo que es la faringe, que se extendía desde lo que era la base del cráneo hasta el nivel del hueso occipital, que era el cuarto o el quinto. Ahora, a este nivel, pues prácticamente teníamos esta abertura que pasaba a partir de toda la laringe y era una abertura en la sección inferior. Ahora, la faringe estaba formada por un tubo que se catalogaba de tejido conectivo y que mayormente era un área destacada por la presencia de los orificios de la rinofaringe, de la orofaringe y de la laringofaringe, que digamos que eran tres zonas. Y ahí obviamente pues desarrollábamos lo que era la laringe, que era el principal órgano de fonación, que es esto del habla, que era donde se producían sonidos por vibración de las cuerdas vocales. Y obviamente pues estos sonidos básicos del habla pues hacían que lo que eran los cartílagos de la laringe pues empezaran a ser modulados por la boca y por las fosas nasales. Ahora, la laringe como tal, pues tiene un armazón o tiene una zona que se le denomina armazón cartilaginoso, está formado por ligamentos y está formado por músculos que obviamente pues se va a extender entre la cuarta, entre la quinta vértebra cervical hasta lo que era la sexta o la séptima, ¿vale? Entonces, como tal, digamos que estas tenían una pequeña forma que era triangular y que estaba presente en la parte superior, ¿vale? Entonces, aquí, pues obviamente a lo que era la laringe, llegábamos a lo que era el árbol bronquial, que digamos que era una pequeña zona que
se encontraba dentro de lo que era el tronco en el pulmón. Es decir, que se encargaba de poder dividir los bronquios, daba esta pequeña zona de ramificaciones, ¿vale? Ahora, estos más que nada, como son áreas que van dirigidas a los lóbulos pulmonares, pues sabíamos que el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos y el derecho tiene 3, y por cada lóbulo hay bronquios. Ahora, como tal, pues teníamos lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, que igualmente se dividían los bronquios superior, medio e inferior. Ahora, recordemos que cada bronquio se ramificaba en bronquios segmentarios, son pequeños bronquios más pequeños que también se le decían bronquiolos. Ahora, esto pues más que nada son terminales que se ramificaban en esta área respiratoria y más que nada se encargaban de poder filtrar toda aquella contaminación que hubiera dentro de lo que es el aire y poder hacer que llegara a nuestros tejidos, a todo el cuerpo. Por parte de los pulmones, pues como tal, tiene el lugar más importante del intercambio de gases, el intercambio que contiene pues prácticamente el árbol bronquial. Cada uno de los pulmones, les comentaba, tiene pequeñas fisuras, que eran pequeñas divisiones, que de hecho les decía que estaban como más profundas, que les daba forma a este pulmón y que presentaban 2 fisuras dividiendo al pulmón derecho y 3 fisuras dividiendo lo que era el pulmón izquierdo, ¿vale? Digamos que estas fisuras pues estaban separadas, ¿por qué? Por tejido conjuntivo y presentaban más que nada estas pequeñas divisiones que encontrábamos dentro de cada pulmón. Y dentro de ello, pues se generaban lo que eran nuestras famosas pleuras, que recordemos que las pleuras se encargaban de cubrir totalmente al pulmón, excepto a lo que era el hilio pulmonar. Ahora, esta estaba formada por una doble capa que se adhería a lo que era la superficie de los pulmones, que era la famosa pleura visceral, porque pues obviamente estaba unida a lo que era la región de la víscera, ¿vale? Ahora, en este caso, pues también teníamos una ramificación más, que eran los famosos alvéolos, que les comentaba. Estos son considerados la unidad funcional de nuestro pulmón y son sacos terminales de nuestro aparato respiratorio. Es aquí donde se realizaba verdaderamente el intercambio gaseoso y que obviamente estos debían estar unidos a través de toda una red de capilares, porque si no, estos llegaban a colapsar. Entonces, estos capilares tenían que estar interconectados entre sí, ¿vale? Y como tal, de hecho, una de las funciones más importantes eran los movimientos de ventilación pulmonar, que se distinguían más que nada por la famosa inspiración y la expiración. Recordemos que los músculos de la inspiración pues albergaban entre el 60 al 70% de aire y que mayormente pues estaba dividiéndose a lo que era una respiración tranquila, a lo que era una respiración normal o una área que se estaba relajando o que pasaba por un proceso más pesado como el de algún tipo de ejercicio. Ay, perdón. Ahora, el proceso de la respiración, pues prácticamente llegaba al transporte del oxígeno en la sangre, es decir, que iba a estar realizado por glóbulos rojos y que tenía 3 importantes fases, que era el intercambio de gases, el transporte de gases y la respiración o hacer llegar el oxígeno a todo lo que eran células y a todos los que eran tejidos. Y les comentaba, clínicamente nosotros tenemos respiraciones entre 12 a 17, pero que obviamente dependiendo de la constitución de la persona, pues muchas veces se dividía a un poco más o se dividía a un poco menos, ¿vale? Y el número pues obviamente dependía de si hacía ejercicio, el tipo de vida, la capacidad pulmonar de una persona,
la capacidad de aire que puede renovar. Entonces, como tal, digamos que suele ser entre 3.5, 4 litros aproximadamente al momento de realizar las respiraciones básicas, ¿vale? Entonces aquí digamos que era uno de los sistemas más fáciles y que de hecho pues no necesitaba mayor definición, ya que era un área que mayormente teníamos que ver con las cosas más básicas, que era una de las funciones más globales de aportar oxígeno y eliminar organismos de dióxido de carbono, que como vimos, pues estaba formado por tubo respiratorio, por pulmones, por bronquios, bronquiolos, alveolos, las primeras secciones que empezaba lo que era la sección de la epiglotis, que eran las vías respiratorias altas, las vías respiratorias bajas, que abarcaba de ahí hasta abajo, y que obviamente pues nos daba este tipo de funciones. De hecho, algo que mayormente estábamos viendo era la capacidad muscular para realizar esto. Recordemos que esto, pues, más que nada lo que eran músculos intercostales nos apoyaban para que los pulmones pudieran ensancharse o pudieran llenarse de aire y que asimismo, pues, obviamente no colapsaran al momento de realizar algún tipo de trabajo. ¿Vale? Entonces aquí pues digamos que era la mayor parte, de hecho lo único que me faltó fue el diafragma, que era una de las áreas auxiliares que nos permitía más que nada poder realizar este movimiento y que mayormente pues era un punto de apoyo o un punto de ápice a lo que íbamos a estar realizando, ¿vale? Entonces aquí pues digamos que era una de las áreas más importantes y que de hecho les comentaba, es un área que se rige porque tiene músculos involuntarios, es decir, es un reflejo que nosotros realizamos, a veces sin querer regularlo, depende obviamente también de qué es lo que queramos hacer. Recordemos que en otro tipo de ejercicios pues sí se catalogan como voluntarios, pero normalmente es involuntario ya que nosotros no lo regulamos, es un proceso que hace nuestro cuerpo para poder sobrevivir, para que todos sus tejidos puedan mantener la homeostasis de su cuerpo, ¿vale? Ok, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? No, Miss, ninguna, muchas gracias. Ok, ninguna. ¿Nadie más, chicos? Bueno, recuerden que el día de hoy ya se abrió su examen. Recuerden que se iba a abrir el día de hoy, viernes 1 de mayo, cierra hasta el día domingo 3 de mayo, ¿vale, chicos? Recuerden leer correctamente sus preguntas, chicos. No es un examen difícil, solo que le deben de colocar mucha atención a lo que se les está preguntando, ¿vale? Hay imágenes, creo que les incluí caso clínico, o no me acuerdo si los incluí o no, ¿vale? Pero recuerden pues que esto ya era como un área de repaso, un área que nos faltaba terminar, y de hecho los 3 sistemas que toqué el día de hoy eran los más cortitos que teníamos dentro de todo esto. Ahora, chicos, pues prácticamente aquí da por terminada toda su materia. Dime, Juan. Sí, hola, buenas noches. Bueno, en el examen solo venía una imagen de extracción y inflexión de flexión y extensión, pero no vi ningún caso clínico. No, entonces no se los incluí. Pero bueno, Bueno, no sé, a mí no me salió y a mi compañero sí. No sé, la verdad. ¿No les incluí? Bueno, pues ya será para la otra que se los incluya, ¿vale? Pero de imágenes creo que sí nada más. ¿Vale? Entonces, bueno, chicos, como les comentaba, pues hasta aquí terminaría lo que es su materia de morfofisiología número 1. Recuerden que posteriormente tendrán morfofisiología número 2, pero pues obviamente van por cuatrimestres, ya que su sistema es por nivelación. Pero pues
pues hasta ahorita, chicos, quiero felicitarlos sinceramente por haber concluido, por haber llegado hasta aquí con la materia. Ha sido un proceso que ha sido muy largo, lleno de muchos retos, mucha información, y espero, pues más que nada, estoy orgullosa de ustedes que cada uno ha dado lo mejor que puede, ha demostrado un esfuerzo, una dedicación, un compromiso a lo largo de toda esta materia. Sé que es una materia que incluye muchos nombres que muchas veces ya ni recordamos, no conocemos, y pues más que nada me llevo una gran experiencia al haber compartido con ustedes este tiempo. Espero que los conocimientos que les haya dado, pues, que les haya compartido, pues, esté con ustedes, que los hayan adquirido de la mejor manera, que les sean de gran utilidad en su formación académica, en su vida profesional. Les deseo mucho éxito en sus nuevas materias que están por venir. Confío en que van a seguir avanzando con su misma disciplina, con su mismo entusiasmo que demostraron en mi materia. Y pues no me queda más que despedirme de todos ustedes, chicos. Espero volvernos a encontrar en otra materia, espero que nos volvamos a cruzar, y pues más que nada les tengo mucho aprecio. Ya saben que espero que se cuiden mucho. Ya saben que cualquier cosa me pueden comentar sin ningún problema. No le entienden algo, no le entienden a una materia, sin problema me pueden consultar sin pensar que sea una molestia, ¿vale? Yo estoy para apoyarlos, chicos, y prácticamente sin ustedes yo no estaría aquí. Entonces les agradezco el apoyo que me han dado. Discúlpenme si tuve errores, si a veces me confundí en cosas, si a veces les dije cosas que no entendían, pero espero pues haberles transmitido lo mejor que pude la información, chicos. Los quiero mucho, cuídense mucho y espero que le echen muchas ganas, muchachos. Adelante, Ana. Al contrario, Miss, yo le quiero agradecer porque pues la verdad es que sí nos dejaba muy clara su clase y y si teníamos algún error nos corregía con toda la ética profesional que usted tiene, Miss. Yo le agradezco muchísimo, en verdad, en verdad. Y pues la verdad muy contenta, Miss, y la verdad es que muchísimas gracias por las clases que nos dio, Miss. Al contrario, Ana, muchas gracias por el apoyo. Recuerden que sin su apoyo, pues yo no puedo estar aquí, yo no puedo transmitir información, pero pues gracias a ustedes que le han echado muchas ganas, chicos, pues yo puedo continuar en este trabajo que me encanta, que espero que siga mejorando mis clases. Espero que ustedes, si en algún momento les llega a faltar el respeto o les llegue a faltar el respeto, discúlpenme, chicos, pero pues espero y creo que todos tenemos de repente muchas cosas que hacer. Muchas veces yo me confundí o les dije mal los nombres o ya no me acordaba de las cosas. Entonces son muchas veces que nos llegamos a saturar de cosas. Espero, chicos, que se cuiden mucho, échenle muchas ganas y pues me despido. Les repito mi nombre, yo soy la licenciada Tania Pacheco y estuve encargada de su materia de morfofisiología. Nos vemos, muchachos, cuídense mucho. Gracias, Miss. Una pregunta. Muchísimas gracias, mi bonita noche. Igualmente. En mi examen, bueno, ya